Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa. Quiero que me acompañe a 2 de Corintios capítulo 3, versículos 14 al 17. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos da a conocer a nosotros la revelación completa de lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios demanda de nosotros. Si queremos saber cuál es el pensamiento de Dios acerca de cualquier tema, acerca del mundo, acerca del futuro, acerca de las cosas, acerca del pecado, acerca del hombre, tenemos que ir necesariamente a la palabra, porque la palabra es la que nos da a nosotros esa revelación, y toda la Biblia contiene esa revelación. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia, por ejemplo, vea esto, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos principios. Quiero pedir ahí la diapositiva. Encontramos principios que son eternos para nosotros. Es decir, el Antiguo Testamento no es un mero libro de historias, no es un libro del que nosotros podemos aprender cosas relacionadas a la historia, por ejemplo. Sí, hay elementos de historia, pero principalmente en el Antiguo Testamento nosotros encontramos estos 4 puntos que usted ve aquí. Encontramos una revelación de quién es Dios. Ahí es donde Dios empieza a revelarse, y lo podemos encontrar desde Génesis 1:1. En el principio dice: creó Dios. Y aquí presenta a Dios como un Dios poderoso, creador, un Dios que no necesita que el hombre empiece a tratar de convencer a otros de su existencia. Sencillamente dice: en el principio Dios creó todas las cosas. Y ahí se da a conocer, se presenta como creador, se presenta como poderoso. Ahí es donde conocemos a nuestro Dios como el eterno. Lo que acabamos de leer, nosotros encontramos a un Dios que está a favor de su pueblo. Ahí es donde nosotros empezamos a conocer a Dios. Podemos ir conociendo sus atributos, sabemos cómo es que Él opera, sabemos las cosas que hay en Dios, que aunque en nuestra mente humana muchas de ellas no las podemos entender, pero en la Biblia empiezan a aparecer delante de nosotros. Así que si queremos conocer verdaderamente a Dios, solo podemos hacerlo a la luz de la palabra. Solo podemos hacerlo cuando nosotros vamos a esa fuente que es la palabra. Ahí encontramos también la creación y el propósito del hombre. ¿Sabe usted por qué existimos nosotros? ¿Por qué Dios nos hizo? En la Biblia está. ¿Cómo fue que Dios nos formó? ¿Y para qué nos formó? Ahí está, no tenemos que buscar más. Nos habla también de la elección del pueblo de Dios. Y eso es algo muy importante, porque Dios siempre ha querido tener un pueblo que le alabe. Dios siempre ha querido tener un pueblo que glorifique su nombre. Y gracias a Dios, aquí hay un pueblo que al Señor, ¿verdad que sí? Aquí hay un pueblo que glorifica y que le reconoce. Nosotros somos parte de ese propósito de Dios para la creación de un pueblo que le alabe. Obviamente en el Antiguo Testamento se habla más del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tenía ese propósito, y Dios sigue teniendo un propósito para el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento encontramos sabiduría de Dios y encontramos principios de vida. Usted puede leer los proverbios, puede leer los libros de la Biblia y va a encontrar todos los consejos de Dios. Aún en los libros históricos nos habla de las cosas que debemos y no debemos hacer. Así que el Antiguo Testamento tiene un valor muy, muy, muy alto para nosotros. No debemos pensar nosotros que es algo que nosotros podamos decir: yo soy, como dijera alguien por ahí, yo soy Team Nuevo Testamento, yo soy Team Antiguo Testamento. No, la Biblia entera es lámpara a nuestros pies. En el Nuevo Testamento, siguiente diapositiva por favor. En el Nuevo Testamento, ahí encontramos nosotros la revelación de la obra de Dios y su voluntad, oiga bien, para la iglesia,
para nosotros, un pueblo que Él escogió, un pueblo que Él llamó, pero también para el cual Dios tiene un propósito y Dios tiene una dirección que dar. Y entre todos los temas que aparecen en el Nuevo Testamento encontramos también esto, la obra de Dios a través de Jesucristo. Por ejemplo, sigamos a la siguiente diapositiva. En los evangelios nosotros vamos a encontrar la narración de la obra de Cristo. Vamos a encontrar acerca de sus enseñanzas, principios bíblicos para nosotros, los principios de Dios. Y si usted no me cree, vaya a Mateo 6, 5, 6 y 7. Va a encontrar ahí todo lo que Dios demanda de nosotros y las cosas que Jesús vino a trazar como un parámetro para nosotros, un parámetro de vida, cómo deberíamos vivir nosotros. Ahí encontramos esa revelación. En el libro de los Hechos, por ejemplo, encontramos el nacimiento de la iglesia. Nosotros no somos producto de la casualidad. Los que estamos aquí hoy, los que alabamos y glorificamos el nombre del Señor, debemos también ver hacia ese punto de la historia donde la iglesia nació, porque ahí están los principios. ¿Cómo nació la iglesia? ¿Cómo era el amor de la iglesia? ¿Cuál era el propósito de la iglesia? ¿Cómo adoraban los primeros cristianos? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se amaban? Tenemos que aprender todas estas cosas. En las cartas, todas las cartas que aparecen ahí, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, la de Judas, nosotros ahí vamos a encontrar también toda la base doctrinal que nosotros tenemos hoy día. Es decir, nada de lo que nosotros practicamos está fuera de estos escritos, o debe estar fuera de estos escritos, porque es la revelación de Dios para aquellos hombres, para la iglesia. Y entonces nosotros también debemos buscar esa riqueza y mantenernos en ese camino, porque es muy fácil que nos perdamos. Es muy fácil llegar a tomar tradiciones que no son bíblicas, pero queremos encontrar la verdad, ahí la vamos a encontrar. Y aún en Apocalipsis, algunos dicen que Apocalipsis es un libro que da miedo. No, Apocalipsis es un libro que produce gozo, porque Apocalipsis nos revela a Jesús resucitado, a Jesús en gloria, un Señor que ha prometido regresar por nosotros y va a regresar, y nosotros le estamos esperando y esperamos que vuela. Por eso me encanta este canto donde dice: viene ya mi amado, pronto le veré. Y es un gozo en nuestro corazón el saber que Cristo viene. Pero todo eso, ¿dónde lo encontramos? No son inventos humanos. No es alguien que de repente se le ocurrió escribir todo eso. No, la Biblia es la revelación de Dios. Fue inspirada por Dios y es útil para nosotros. Así que vea lo que dice esta siguiente diapositiva. Algo que nosotros debemos entender, que es innegable. Y yo puse ahí esa palabra, letras un poquito más grandes. Es innegable el valor de las escrituras para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es innegable. Nadie puede decir en este lugar, o nadie debería decir: sí, pero es que la Biblia tiene errores. Sí, pero la Biblia hay algunas cosas que no son muy aplicables para este tiempo. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir: la Biblia ya pasó de moda, la Biblia ya no es para mi tiempo. Nadie puede decir eso. Todos debemos reconocer que la Biblia tiene un gran valor, un valor muy especial para nosotros, y debemos atesorarla y debemos guardarla en nuestro corazón. Debemos buscarla y debemos vivir por ella. No debemos menospreciar nunca el consejo de Dios, porque está en la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos esa palabra de Dios que es para nosotros. ¿Quiere que Dios le hable? Búsquelo en la Biblia. Y creemos nosotros en el don de profecía. Creemos que Dios le puede hablar a través de alguien, pero principalmente le va a hablar a través de su palabra. Ahora, yo me ponía a pensar en esto. Si de verdad el pueblo de Dios, si de verdad el pueblo que alaba y glorifica al Señor reconociera todo el tiempo ese valor que tienen las escrituras para nosotros, yo creo que hay muchas cosas en la historia de la humanidad que no serían lo que son hoy. Así de sencillo. Porque de alguna manera el pueblo de Dios se ha olvidado muchas veces de la palabra de Dios. Y cuando hablo del pueblo de Dios,
Estoy hablando en primer lugar del pueblo de Israel. Y bueno, vamos a hablar un poquito del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, durante toda su historia, durante muchas ocasiones, se apartó de la palabra de Dios. De hecho, si leemos nosotros, no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero en el libro de Jueces hay una frase que se repite varias veces. Dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. No dice que la gente quería hacer la voluntad de Dios o lo que le parece a Dios. Dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Será que Dios no tenía un propósito para la iglesia, para el pueblo de Israel en ese tiempo? Claro que lo tenía. ¿Será que Dios no quería conducir a su pueblo a través de su palabra? Claro que sí quería, pero el pueblo se olvidaba constantemente de la palabra del Señor. Y hay un caso, un punto que quiero traer a colación en este punto. Porque hay un pasaje en la Biblia que es muy interesante. Y quiero que me acompañe por favor a Segundo de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer, este pasaje es un poquito extenso. Así que si usted no ha leído la Biblia esta semana, aquí hay una buena dosis. No significa que ya no la lea, por favor, léala en su casa. Pero dice 22 del 3 al 11. Dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. Vamos a parar ahí. Dice la Biblia que el rey Josías mandó a reparar el templo. Seguramente era una obra de mantenimiento. La Biblia no explica bien. Una obra de mantenimiento. Lo que sí sabemos es que antes de este rey Josías hubo dos reyes. Uno se llamaba Manasés y el otro se llamaba Amón. Este Manasés, dice la Biblia así literalmente, dice que este Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor. Hizo todo lo contrario de lo que era la voluntad de Dios. Hizo cosas que Dios explícitamente había dicho que no tenían que hacer. Y llegó al punto que dice la Biblia que este hombre sacrificó a su hijo. Se lo dedicó a una deidad. Dice la Biblia, lo pasó por el fuego, le llaman a esto. Había un ídolo que lo ponían así caliente al rojo vivo y ahí le colocaban a los bebés y era una ofrenda que le entregaban a esos dioses. Este rey dice que llegó al punto de hacer eso. Luego viene su hijo y dice que también siguió haciendo lo malo delante del Señor. Este hijo reinó apenas 2 años. En total dice que los dos reinaron durante 57 años. Cuando viene Josías, dice que él empezó a reinar. Dice, según el pasaje que leímos, que a los 18 años del rey Josías, es decir, otros 18 años, a los 75 años, porque si contamos los años desde que empezó a reinar Manasés hasta este punto donde Josías manda a reparar el templo, han pasado 75 años. ¿Alguien aquí tiene 75 años? Nadie va. Ahora nadie. 75 años. ¿Pero qué había pasado en esos 75 años? Se habían olvidado de la palabra del Señor. Y llega un punto donde ellos encuentran ese libro. No sé si está la diapositiva, no recuerdo si la coloqué ahí de lo que sigue en el pasaje. Bueno, aquí dice, Segundo de Reyes, seguimos con la lectura. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, y aquí subrayé esto: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová.
Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Hasta ahí está la lectura. Ahora, ¿qué pasó ahí? Algunos comentaristas, estaba leyendo yo, decían de que muchos han predicado durante mucho tiempo que el libro estaba perdido en el templo. Y que se había perdido por alguna razón, ¿verdad? Estaba perdido y como, yo no sé cuántos han perdido algo en su casa alguna vez. Pero encontré un comentario y me llamó mucho la atención, que decía: no, el libro no estaba perdido. El libro estaba olvidado. No estaba perdido, estaba olvidado. Yo pensaba en esto cuando leí esa frase. Pensaba en esto. ¿Cuántos tenemos, voy a decir tenemos, una Biblia en nuestra casa? Y yo sé que ahora todos tenemos nuestros dispositivos, pero solo quiero ilustrar esto. ¿Cuántos tenemos una Biblia en nuestra casa? Y de pronto, la Biblia no está perdida. La Biblia está en una estantería. La Biblia está en una librera. No está perdida. Si alguien le pregunta dónde está la Biblia, usted va a decir: está en la librera. Está ahí en el estudio. Porque la Biblia no está perdida. Pero muchas veces pasa que la Biblia está ahí olvidada. Y eso creo que nos pasa a muchos de nosotros. No que la Biblia esté perdida, no que la iglesia haya perdido la revelación de la Biblia, no que Israel haya perdido así que le robaron el libro, entró un ladrón y se robó los rollos. No, ahí estaban, olvidados. Y el pueblo de Israel se había olvidado por malos reyes, si usted quiere, pero de alguna manera se habían olvidado de la palabra del Señor. Y por eso es tan interesante este hallazgo. Porque la Reina Valera pone ahí el hallazgo del libro, porque lo hallaron, dice lo hallé. Pero no porque estaba perdido, estaba olvidado. Nosotros muchas veces podemos caer en esto, y obviamente no es la única vez que el pueblo de Israel se olvidó de la palabra de Dios, y la razón que el pueblo de Israel ha sufrido tanto a lo largo de los años es porque muchas veces se ha olvidado de la palabra de Dios. Y por eso necesitamos nosotros también orar por Israel. Necesitamos entender que sigue siendo el pueblo de Dios, y nuestra oración por Israel debería ser, creo yo, que ellos vengan al conocimiento de la verdad, que reconozcan al Señor, que se vuelvan a Dios, porque muchos hoy viven pero tan lejos de Dios. Pero no quiero hablar solamente del pueblo de Israel, porque la iglesia, vea también esto, la iglesia también olvidó la palabra. En algún tiempo la iglesia se olvidó de la palabra. En estos días la iglesia evangélica, yo creo que solo algunos medios de comunicación, en Presencia Radio también se ha estado hablando acerca de la reforma. Pero nosotros recordamos ese evento que se dio en el año de 1517, que se le conoce como la Reforma Protestante. Pero ¿qué es la Reforma Protestante y por qué hubo necesidad de una reforma en aquel tiempo? Le voy a decir por qué. Porque la iglesia se había olvidado de la palabra. Sencillamente se olvidó de la palabra. Se olvidó de que lo que marcaba el rumbo de la iglesia debía ser la palabra de Dios. Eso era lo que tenía que marcar el rumbo de la iglesia. Y de alguna manera a los líderes de aquel tiempo se les olvidó. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Vea, la iglesia, en lugar de valorar la palabra, en lugar de querer seguir el consejo de la palabra, estaba más interesada en las cosas materiales. Usted ve ahí unas edificaciones, unas catedrales y lo majestuoso que era. Ahora yo le voy a decir una cosa: el reino de los cielos, la expansión del reino de los cielos necesita recursos. ¿Sabe usted que así es? ¿Verdad que sí? O sea, se necesitan recursos.
para los misioneros, se necesita recursos para que la palabra llegue, se necesita recursos. Esos micrófonos que usted ve que usamos acá, esos no nos los regalan en la iglesia, se necesitan recursos. Y eso no debemos apartarnos. Pero la iglesia llegó a un punto donde se olvidó de lo que era esencial, de las palabras del Señor. Vean lo que dice Mateo 6:19. La iglesia se olvidó de esto. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. La iglesia se olvidó de estas palabras. Porque ¿qué tenía que hacer la iglesia? ¿Cuál era la labor de la iglesia? Era extender el reino de los cielos, no extender un dominio territorial. La iglesia llegó a tener muchas propiedades, llegó a ser muy poderosa en cuanto a propiedades. Tenía tanto la iglesia durante aquel tiempo antes de la reforma. Y la verdad, lo sigue teniendo la iglesia de Roma. Vea la siguiente diapositiva. Los líderes de la iglesia estaban más interesados en el poder que en el servicio. Si nosotros leemos la historia, si vamos a buscar la historia de la iglesia durante la Edad Media, cómo surgió el papado, cómo se empezó a levantar este movimiento, de verdad sorprende las cosas que encontramos nosotros en la historia. Esas luchas de poder, donde hubo hasta asesinatos, hubo manipulación, con tal de alcanzar un lugar, un puesto en la iglesia. La iglesia tenía mucho poder, y claro, siempre había hombres que querían ocupar un puesto de poder, y se olvidaron de esto que dice la palabra de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Mateo 20:26. Mire cuál era el consejo de la Biblia, qué era lo que Jesús había dicho y estaba escrito para la iglesia. Dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La iglesia se olvidó que su llamado no era para enaltecerse, para ocupar puestos importantes, sino era para servir. Mire la siguiente diapositiva. ¿Qué más hizo la iglesia? ¿Por qué decimos que la iglesia se apartó de la palabra? La iglesia dejó entrar la idolatría. Ya para aquel entonces ya se adoraban imágenes, se empezó a introducir una serie de actividades que de verdad la iglesia no entendió. En algún momento se le olvidó que Dios había prohibido explícitamente esas cosas. Vamos a Éxodo 20, versículos 5 al 6. Dice: no te inclinarás a ellas. Desde el 4, Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Estaba claro lo que Dios demandaba? ¿Será que había alguna posibilidad de duda ahí? ¿Será que alguien podría decir: no, es que Dios no quiso decir eso, Dios no se refería a eso, Dios estaba hablando de otra cosa? Yo creo que más claro no podía estar. Dios dio una instrucción y la iglesia la ignoró. Siguiente diapositiva, por favor. La iglesia había tergiversado el mensaje del evangelio. ¿Dónde encontramos nosotros el mensaje del evangelio? En la palabra. En la palabra, la Biblia contiene el mensaje de salvación. Y ahí ve usted unas imágenes. No le voy a decir que lea eso que dice ahí, solo es ilustrativo. Pero ¿qué pasó en aquel entonces? Todos aquí sabemos que la salvación es gratuita, ¿verdad que sí?
la Biblia nos enseña que la salvación es gratuita, pero en aquel entonces la iglesia, con el ánimo de recaudar fondos, empezó a hacer ciertas actividades para reunir el dinero para hacer grandes construcciones. Y entonces se les ocurrió vender unos certificados de perdón, a los cuales les llamaban indulgencias. Y esas indulgencias no eran regaladas, eran pagadas. Entonces la gente tenía que comprar su indulgencia. Podía comprar una para él y podía comprar una para los familiares. Y la iglesia empezó a tener esa práctica. Ahora yo pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Será que dice la Biblia que nosotros podemos pagar para ser perdonados? Vea lo que dice Efesios 2:8. Y este es un principio para nosotros, y es algo que la Biblia nos dejó establecido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don ¿de quién? Un regalo de Dios. Eso es la salvación. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros gratuitamente. Mire, alguien dijo por ahí, la salvación es tan cara que lo único que pudo hacer Dios fue regalarla, porque nadie la podía pagar. Nadie la podía pagar. Y de alguna manera la iglesia perdió eso de vista. Y precisamente esto fue lo que fue el detonante para que se levantara aquel movimiento a través de un personaje que todos hemos escuchado, ¿verdad? Martín Lutero. Que él, cuando empezó a ver esa actividad de los líderes de la iglesia, y que llegaron a Alemania a vender, y llegaron con una frase que decía, cuando ustedes dan el dinero de la indulgencia y el dinero cae en el cofre, el alma de aquel que está en el purgatorio sale del purgatorio. Y dijo Martín Lutero, ¿dónde dice eso la Biblia? Y empezó él a estudiar y a estudiar. A él le gustaba estudiar, estudió y encontró que la Biblia no decía nada de eso. Más bien que la Biblia decía que el justo vivirá por fe. Más bien decía que la salvación era por pura gracia de Dios. Y empezó a abrir los ojos a que la iglesia no estaba enseñando lo que la Biblia dice. Y eso fue lo que trajo ese movimiento que nosotros conocemos como la Reforma. Y por eso es que a nosotros nos llaman también protestantes. Pero esa es otra historia, no voy a entrar en ese detalle hoy. Pero la verdad es que fue algo necesario para ese tiempo. Ahora, la pregunta sería, y quiero que vayamos a la siguiente diapositiva, y preguntémonos, ¿cómo está la iglesia actual? Porque yo creo que esa es la pregunta importante. ¿Cómo está la iglesia actual? La siguiente diapositiva, por favor, y vea esto. ¿Estamos siendo afirmados? Esa es una pregunta. ¿Estamos siendo afirmados como verdaderos cristianos los que nos hacemos llamar creyentes? Mire, lamentablemente nosotros en nuestro medio pues no tenemos muchos de estos recursos que se llaman estadísticas. Pero en Estados Unidos tienen muchas estadísticas, y se publicó una encuesta que yo quise traer algunos datos. No vamos a profundizar mucho en esto, pero algunos datos que de verdad nos deben llamar la atención. Esta encuesta no tiene mucho tiempo. Algunos datos son del 2022, otros datos son del 2018, pero llama mucho la atención. Vea la siguiente diapositiva. Resultados de esta encuesta. Dice 52%. Oiga, estos son cristianos. Está hablando de cristianos, no de población general. Está hablando de cristianos. Dice 52% de los encuestados quisieran, como un deseo, ¿verdad? Quisieran leer más la Biblia. Pero dice, o sea, obviamente no lo hacen, ¿verdad? Porque cuando dice quisiera, cuando uno dice yo quisiera, es porque no lo está haciendo. Y dice, y aún encima de esto, dice que la cuarta parte de ellos afirman así, que no tienen tiempo. Mire, ¿dónde vamos a parar con esto? Mire, otro resultado. 96%, y esto sí asusta. 96% de los encuestados cristianos, dice, se sienten bien con el sincretismo. El sincretismo es mezcla de filosofías. Se sienten bien con alguna forma de sincretismo.
sincretismo. Una muy baja mayoría sostiene una cosmovisión bíblica, dice. Son muy pocos los que dicen sí, no, la Biblia es lo único que vale. Muchos dicen, no, sí vale meter otras cosas, vale tener otras ideas. Sí se vale, la mayoría en Estados Unidos. Vea la siguiente, por favor. 60% de los encuestados creen en al menos uno de 4 temas fundamentales de la nueva era. La nueva era es un movimiento filosófico, pero dice 60% creen en al menos de uno de 4 temas. ¿Cuáles son esos 4 temas? Energía espiritual en cosas físicas. ¿Ha escuchado usted aquello de las piedras? Unas piedras que dice, póngase las piedras en la espalda. Hay una energía en las piedras. Nueva era, una pedrada hay que darle si empiezan con esas cosas. Energía espiritual en las cosas físicas. Muchos de ellos, dentro de ese 60%, muchos de ellos creen en los psíquicos. No tienen problema con ir a buscar a un psíquico para que les prediga el futuro. Mire, qué interesante, muchos creen en la reencarnación. ¿Dónde está en la Biblia? Pero no tienen problema con creerlo. Y muchos creen en la astrología. Otra vez, preocupante, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Mire, del 87% de esos encuestados cristianos dice que han abrazado creencias enmarcadas dentro del espiritismo, otra vez de la nueva era. Yo creo que esto de la nueva era está muy metido en este tiempo. Se ha metido así muy, muy sutilmente. Muchos de ellos creen en el karma. Muchos creen en la hipnosis. Muchos abrazan la ideología del pensamiento positivo. Y mire, y dice que muchos de ellos creen hasta en extraterrestres. Dios mío. Dios mío. Pero usted va a decir, pero ese es en Estados Unidos. Sí, pero como dijera alguien por aquí, Estados Unidos estornuda y aquí nos da gripe. Porque todo lo pescamos de allá. Todo lo pescamos de allá. Y tenemos que estar muy atentos porque de verdad no tarda en llegar. Yo creo que ya ha llegado mucho acá. Así que, ¿qué debemos hacer como iglesia? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer. Yo creo que esto es lo central de hoy. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Porque no se trata solamente de tener información acerca de cómo está la iglesia. Mire, no se trata solamente de estar recordando constantemente lo que pasó hace 507 años. O sea, sí está bien recordarlo, está bien. Pero ¿qué es lo que realmente necesitamos nosotros entender para este tiempo? Y yo creo que ese es lo fundamental, eso es lo esencial para nosotros. Entender qué es lo que nosotros debemos hacer. Siguiente diapositiva. ¿Qué debemos hacer entonces? En primer lugar, número 1, velar por nosotros mismos. Y suena como a una declaración, alguien va a decir así egoísta, porque voy a ver por mí, pero es lo que dice la palabra del Señor. Mire 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado, le dice Pablo a Timoteo, de ti mismo y, oiga bien, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros tenemos que estar muy atentos de nosotros mismos. Tenemos que estar con mucho cuidado acerca de lo que nosotros estamos consumiendo. ¿Cuáles son las cosas que nos están influenciando? Porque todo lo que nosotros miramos y lo que escuchamos va a terminar influenciándonos. Tenemos que tener ese cuidado de nosotros mismos. Si ustedes de los que les gusta eso de la meditación trascendental y todo eso, yo sé que a nadie le gusta aquí, o de repente, arrepiéntase, de verdad se lo digo. Eso no es del Señor. No es del Señor. Lo que sí nos manda la Biblia es a meditar en su palabra. Eso sí, meditar en su palabra, eso sí. Pero cuidémonos nosotros mismos de lo que vemos, de lo que oímos. Mire, y le dice el apóstol a Timoteo, cuidado, tienes que tener cuidado de ti mismo
y de la doctrina, es decir, de la enseñanza. Y aquí yo quiero enfocarlo desde dos puntos de vista. La enseñanza es, le dice a Timoteo, lo que tú enseñas. Pero también debemos tener cuidado nosotros de lo que nos estamos dejando, de los que nos estamos dejando enseñar. Porque eso es doctrina también. Todo lo que nosotros estamos escuchando es una doctrina, es una enseñanza. Y tenemos que tener mucho cuidado de ello. ¿Qué más debemos hacer? En segundo lugar, crecer en el conocimiento de la palabra. Necesitamos crecer en ese conocimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos esa leche no adulterada. ¿Pero qué es la leche no adulterada? Es la leche pura, es la leche que no tiene agua. Ahora para nosotros creo que no es raro. Usted va a comprar leche y en el paquete ahí aparece todo lo que trae su leche. Esa ya está adulterada, ya trae elementos de más. Y tenemos que tener cuidado de que nosotros anhelemos más, pero de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que anhelar, la palabra de Dios. Y mire, aquí hay un principio que yo quiero dejar en su corazón. La palabra nos va a hacer crecer, ¿verdad que sí? Cuando más nosotros nos metemos a la palabra, y cuando más estudiamos la palabra, y cuando más escuchamos la palabra, más vamos a crecer, ¿verdad que sí? Porque la palabra es alimento para nosotros. Pero mientras más crezcamos nosotros en la palabra, más la vamos a poder recibir. Porque la palabra es una fuente inagotable. Es inagotable. Usted dice, yo quisiera aprender más de la palabra, pero me cuesta entenderla. Mire, la única manera en que usted va a poder entender más de la palabra es llenándose más de la palabra. Así, sencillo, simple. Es crecer en el conocimiento de la palabra. Y ahí le pido al Ministerio de Alabanza que me pueda apoyar. Ya. Y lo otro que tenemos que hacer, mire, algo muy, muy importante que creo que la iglesia en este tiempo se está olvidando de hacer: rechazar lo que es contrario a la palabra de Dios. Tomar una postura con respecto a aquellas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Mire lo que dice Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y esto creo que vale la pena resaltarlo, especialmente en estos días, en estas fechas. Sino más bien dice: reprendedlas. La iglesia no tiene que decir amén a todo. Es que es algo bonito de esta época. Es que es una costumbre. Es que es algo que pues no tiene nada de malo. Es que esto se oye tan bonito, ¿verdad? Es que esto le ayudó a fulano de tal, hablando de algunas cosas de lo de la nueva era, le ayudó a alguien por ahí, entonces tal vez no sea tan malo. De repente los caminos de Dios son misteriosos, dice alguien por ahí. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Y cuando digo la iglesia es cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando identificamos algo que sabemos a todas luces que es contrario a la palabra de Dios, que contradice algún principio bíblico? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será que tenemos que decir, es que son otros tiempos, es que la iglesia moderna es diferente, es que el mensaje tiene que cambiar, tiene que ser agradable a los oídos de todos? ¿Será que así tiene que ser nuestra actitud? ¿O de verdad tenemos que tener una postura y decir, bueno, yo quiero ser radical? Radical conforme a la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos cuidado, si nosotros empezamos a tolerar,
a darle cabida a una pequeña cosa, una pequeña idea, un pequeño pensamiento. ¿Qué tiene de malo? Si nosotros decimos, ¿qué tiene de malo que mi hijo participe en esto? No tiene nada de malo, sus amigos lo hacen. Cuidado, esas cosas poco a poco nos van desviando. Y eso le pasó a la iglesia, ya le pasó a la iglesia. Y oremos que a la iglesia de este tiempo no le pase. Oremos que cuando Cristo venga nos encuentre fieles a su palabra, fieles a sus mandamientos, a lo que Él ha dicho, y no nos venga a encontrar pareciéndonos más al mundo que a lo que Dios quiere. Necesitamos hacerlo. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.